Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, las enfermedades infecciosas han dejado de ser las responsables de la morbilidad, la incapacidad y la muerte de los habitantes. Ahora se padecen enfermedades crónicas, la mayoría degenerativas, que frecuentemente producen a corto plazo la pérdida de la función de órganos vitales, trayendo consigo la muerte a quienes han enfermado a edades muy por debajo del promedio de vida. Sin embargo, los avances en las ciencias médicas permiten que los órganos deficientes puedan ser sustituidos exitosamente por órganos sanos, obtenidos o bien de un cadáver o de individuos vivos sanos. En México, el 9 de diciembre del 2011, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley General de Salud en materia de trasplantes de órganos. Es de reconocerse los avances que se han logrado, así como la importancia de contar con un marco jurídico adecuado que facilite la donación y que privilegie la voluntad del donador o disponente, y es precisamente el ánimo de esta iniciativa. La libertad es una característica fundamental del ser humano en cuanto se configura como derecho esencial y natural de todo hombre. Todo ser humano es un ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones porque goza de autonomía personal, es decir, está habilitado para tomar decisiones. La libertad individual como manifestación de la dignidad humana le da legitimidad al derecho y a toda la formación social. Es el individuo con su autonomía y libertad el que se considera anterior a lo social y le otorga fundamento a la formación social, legitimando al derecho en la medida en que se fundamente en el libre consentimiento. De ahí la importancia de privilegiar la voluntad del donador o disponente. Es frecuente encontrar casos en donde existe el antecedente de que el individuo proporcionó su consentimiento para que su cuerpo o cualquiera de sus componentes sean utilizados para trasplantes y, sin embargo, por oposición de familiares, el deseo no se materializa. Es claro que no ha sido suficiente que el legislador haya dejado de forma implícita el respeto a la voluntad del disponente. Es necesario que sea establecido de forma expresa. La oposición a la donación de órganos por parte de familiares en ocasiones obedece que su conciencia así se lo indica. Sin embargo, la mayoría de las veces se debe a consideraciones de tipo religiosas respecto de la muerte. Por eso la importancia de incluir dentro de la legislación la figura del consentimiento informado. El consentimiento informado constituye uno de los principios fundamentales en bioética, fundamentado en la autonomía de la voluntad, la cual es fundamental en todo tratamiento médico. Lo esencial es que en la donación de órganos, bien sea en vida o post-mortem, exista libertad o el libre consentimiento informado, bien sea de la persona en vida o a falta de éste, que la ley le otorgue oportunidad a los parientes y familiares más cercanos para que puedan manifestar su voluntad antes de que entre a operar el consentimiento presunto o la presunción legal de donación. El tema del consentimiento informado se encuentra íntimamente relacionado con el tema del derecho a la información, pues el derecho a ser informado de manera clara, objetiva, idónea y oportuna sobre todos los aspectos que encierra la donación de órganos, es el caso post-mortem, es un requisito necesario que garantiza que la persona en vida o los familiares, cuando no existe manifestación de voluntad expresa al respecto por parte de aquella, puedan otorgar un consentimiento libre u oponerse a la extracción de los órganos del cadáver del ser querido. No hay duda que la voluntad expresada por un individuo competente sobre el destino de sus órganos después de su muerte debe ser respetada. Sin embargo, también es cierto que para que el consentimiento sea válido, debe ser otorgado libremente y sin ninguna coacción o fraude sobre el proceso de decisión del donador o disponente. Por eso sugiero agregar en el artículo 323 de la Ley General de Salud que el consentimiento sea libre. Como representantes populares tenemos la obligación, como se ha mencionado en otras ocasiones en esta tribuna, de aceptar y trabajar para que la donación expresa de órganos y tejidos para trasplante se convierta en una práctica cada vez más generalizada, tomando en cuenta que respeta la autonomía del individuo y beneficia a la sociedad. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud,
Artículo único. Se reforman los artículos 322 y 323 y se adiciona el artículo 323 bis de la Ley General de Salud para quedar de la manera siguiente. Artículo 322, segundo párrafo. La voluntad del donador o disponente prevalecerá sin importar la forma como se haya manifestado. Artículo 323. El consentimiento debe ser expreso, libre, informado y constar por escrito. Artículo 323 bis. El Centro Nacional de Trasplantes, en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, establecerán los mecanismos para informar de manera clara y objetiva sobre el procedimiento de donación de órganos al aspirante a ser donador o disponente. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.